Bien, entonces, por el tiempo que usted considere, senadora Paloma Valencia, tiene el uso de la palabra de un par. Muchísimas gracias, señor presidente. Viendo esta comisión no queda duda del poder del doctor Dusan. Aquí no vino ninguno de los senadores del pacto histórico para tratar de evitar que se haga el debate. Afortunadamente los partidos independientes, senador Barreto, sumados con los partidos de oposición, no vamos a dejar silenciar la comisión primera, que entre otras cosas, hay que contárselo a la opinión pública, ha tenido constantes presiones para que no se haga el debate. El debate lo venimos anunciando de tiempo atrás y cada vez hay que correrlo más y más, porque el doctor Dusan no quiere que se sepa cómo se está manejando Colpensiones. Y yo creo que este es un tema que no es menor, porque aquí estamos ante una situación sumamente grave. ¿Cuál es el contexto de este debate? El gobierno del presidente Petro quiere que todos los colombianos, hasta un 90%, estemos obligados a estar en Colpensiones. Es decir, solamente los colombianos más ricos van a tener derecho a poder estar en los fondos de pensiones. Los colombianos más pobres, todos van a estar obligados a estar en Colpensiones. Los ricos sí pueden ir a los fondos, son privilegios que se le dejarán solamente a los ricos, senador Benedetti, porque los pobres todos van a tener que estar obligados a estar en Colpensiones, no por su decisión, sino por la decisión del gobierno que los va a obligar a través de una ley. Y entonces la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿y cómo le va a ir a los colombianos en Colpensiones? ¿Cómo es que van a quedar allá? ¿Cómo se van a manejar los recursos de los... Diego, ¿cómo van a quedar los recursos manejados? Entonces, aquí tenemos un problema muy grande, porque yo quiero contarles, la anterior, por favor, que en un análisis cortico que hemos hecho, lo que ya vemos es que en esta administración del doctor Dusan ya no están, porque se han ido en sobrecostos, en extrambóticos almuerzos, 226.000 millones de pesos de los ahorros pensionales de los colombianos. De los ahorros pensionales de los colombianos. Y esto es bien importante contextualizarlo, porque oía yo el otro día una entrevista del doctor Dusan y quedaba yo aterrada. Entre otras cosas, él decía, es que los gastos de Colpensiones los paga el Estado. Y me quedaba yo pensando, ¿cómo así que los paga el Estado? No. Son los ahorros pensionales de los colombianos. Lo que queda faltando por los subsidios que da Colpensiones son los que termina poniendo el Estado colombiano. Y decía el doctor Dusan una cosa que también me llamaba la atención, y es que la administración de Colpensiones la pagaba el Estado, y tampoco es cierto eso, porque como les digo, ahí está la plata de todos los colombianos que estamos ahorrando ahí. Y un tema que me parece bien importante, y con el que voy a empezar y voy a terminar. El doctor Dusan saca pecho diciendo que Colpensiones ha tenido una utilidad maravillosa durante su ejercicio, que son más de 600.000 millones a diferencia de los anteriores. Pero se le olvida contarle a los colombianos varios daticos que son importantes. La primera, que las provisiones bajaron, es decir, que en vez de aprovisionar, como se hizo en el año 2022 y 2023, en el 2021-2022, las provisiones eran 246.000 millones y hoy solamente tienen 54.000 millones. Y ahí me empiezo yo a preguntar, por ejemplo, doctor Dusan, si sí estarán cumpliendo los indicadores que obliga la ley sobre las provisiones. Temita que me queda por revisar para el siguiente debate. Como me queda preocupante el hecho de que nos digan que ha habido ahorro, cuando los gastos generales de la entidad, senador Amin, pasaron de 390.000 millones a 456.000 millones. ¿Y qué les parece que además nos digan que hay que celebrar las utilidades cuando 70.000 millones de las utilidades no son utilidades del ejercicio? Son simplemente los rendimientos financieros, presidente,
que tuvieron intereses altísimos por el coletazo de la pandemia. Todos sabemos, y por las políticas de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos. Tuvimos CDTs con tasas de interés del 13, del 14, del 15, hasta el 17% alcanzamos a ver. Entonces 70.000 millones de esos son simplemente los activos que rindieron de Colpensiones. Entonces las famosas utilidades son, por decirlo menos, muy cuestionables. Pero yo quiero entrar a mirar cómo se está gastando la plata de las pensiones de los colombianos, cómo se cuida. Uno esperaría que si uno está cuidando las pensiones de los colombianos, los ahorros pensionales, cuando hay una bomba pensional del 100% del PIB, pues hombre, los recursos se utilizaran con mucho cuidado, se garantizara que se entregan a quien los pueda administrar bien y sobre todo que se contraten cosas que sirvan y que sean baratas. Pero yo quiero mostrarles los sobrecostos. Siguiente. Mire que en el 2018 esta era una entidad que gozaba de todo el reconocimiento de los colombianos. Hizo un concurso para suplir un poco más de 1.000 vacantes y se presentaron 130.000 personas. Es impresionante, o sea, 130 personas por cada cargo que se ofertó. Había la posibilidad de elegir a los mejores de los mejores. Siguiente diapositiva. La senadora Clara López, que no vino porque no quiere que los colombianos sepan lo que está haciendo el gobierno del cambio con los ahorros pensionales, pues decía que Colpensiones era de lo que había que mostrar, porque era un ejemplo de una gestión efectiva en el manejo de las pensiones. Siguiente. Pero aquí pareciera que el presupuesto de Colpensiones más bien es como una especie de caja menor. Y veamos lo siguiente. Siguiente. Imagínense que contrataron en el Club de Banqueros almuerzos para las juntas directivas, doctor David. Son 5 miembros de junta directiva, no crean ustedes que es un gentío. 5 miembros de junta directiva, que se reúnen normalmente una vez al mes. Es lo que pide la ley. Diga usted que se amplía, 3, incluso 4 reuniones. Pero fíjese esto tan bonito. Siguiente, el contrato más o menos nos va a costar 2.166.000 pesos por cada almuerzo de cada miembro de junta directiva. Van a almorzar sabroso, doctor Dusan. Ah, no, ya almorzaron sabroso. Y entonces, siguiente, aquí lo que estamos viendo es que se gastaron 73 millones de pesos en 200 días de almuerzo. Aquí no nos dan almuerzo, doctor Amin, y tanto que criticaron a uno que decía que tenía hambre en la Cámara. Pues hay que hacerse nombrar en la Junta Directiva de Colpensiones, porque todos los días, según me cuentan, almuerzan delicioso y gratis, por cuenta de los colombianos en el Club de Banqueros. Sigamos. Se les acabaron los almuerzos, hola. En octubre ya se acabaron los almuerzos de todo lo que se comieron y tocó contratar más almuerzos. Esos almuercitos adicionales por 17 millones son los que nos dan la suma de los 73.000. Vayamos más allá. El nuevo contrato que hicieron en este año por 345 días, casi el año, 118 millones en almuerzos. Sabroso. Van al Club de Banqueros a almorzar todos los días, bien rico. Eso significa que si realmente fueran para la Junta Directiva, bajamos de precio para que se tranquilicen. Van a ser apenas 2 millones por almuerzo de la Junta Directiva, por miembro, ¿no? Por miembro, cada almuercito de 10 millones. Sigamos más adelante. En almuerzos de la Junta Directiva entonces se nos van 192 millones de pesos, equivalentes, si fuéramos a hablar de las cifras del distrito, a 23.000 almuerzos que podríamos darle a la gente pobre de Bogotá. Y alcanzaría, por supuesto, para 71 abuelitos, pagándoles los 225.000 pesos mensuales durante todo un año. Y si quisiéramos hacerlo por todo un mes, serían unos 856 abuelitos que hubiéramos podido cubrir. Sigamos. Pero vamos a hablar de los contratos de la plata grande. Vamos a mirar 3 contraticos para que ustedes vean lo que está pasando en Colpensiones. Los sobrecostos en los contratos. Siguiente, el primer contrato del que les quiero hablar es el famoso contact center. Eso es el que usted llama y le contesta, o lo llama a contarle lo que esté pasando. Hubo un contrato en el 2020 que duraba prácticamente 2 años. Ese contrato costó 25.900 millones, 26.000 millones de pesos por 23 meses.
Pues llegó el doctor Dusan y el contratico que había costado por los 2 años 25.000 millones pasó a costar 65.000 millones, un aumentico del 140%. Y uno se pregunta, ¿y este componente del contact center es que es muy distinto al anterior para que nos esté cobrando más del doble? Y estuvimos revisando los contratos y les cuento una cosa, es exactamente el mismo. Y entonces, para que se den una cifra, pasamos de pagar 1.100.000 pesos mensuales de contact center a pagar 2.700.000 pesos mensuales por contact center. 2.700 millones mensuales por el contact center, de los 1.100 a los 2.700 millones de pesos. Eso sí es dilapidar la plata. Pero siguiente, el aumento del 140% en el valor del contrato es un sobrecosto de 38.000 millones de pesos en esos 2 añitos. 38.000 millones de pesos. Y a eso, para que lo vean en mes, es que nos estamos gastando 1.500 millones de pesos mensuales adicionales a lo que nos había contado el contact center. Siguiente. Y vi la respuesta que me dio Colpensiones por Twitter. Oiga, porque decía que todo lo contrario, la senadora exageraba, que ellos se habían ahorrado una plata. ¿Sabe por qué, senador Chacón? Porque no querían contratar por los 62.000 millones que salió, sino por 72.000. Es decir, el sobrecosto ha podido ser mayor. Fue que era tan grande el monto que ofrecieron que ninguno de los contratistas ofreció tanto. Pero no porque ellos quisieran, todo lo contrario, porque los contratistas dijeron no necesita tanta plata. Entonces el ahorro que aduce el doctor Dusan es un ahorro que se dio porque hasta a los contratistas les pareció excesivo el monto que ofrecían para la licitación. Siguiente. Y mire esto que es bien interesante, porque ustedes dirán, bueno, esta licitación tan grande, ¿cómo se entregó de manera bien transparente? Yo les quiero contar un extraño caso de esta licitación. Imagínese, senador Luna, que el comité de contratación de Colpensiones dijo que los proponentes a la licitación no cumplían con los requisitos que se habían pedido en la licitación. No se ve por lo borroso, yo no sé si pueden afinar un poquito la televisión, porque está muy borrosa. Mire a ver, Eduard, si le ayudan allá en sonido. Pero aquí tenemos la lista del informe de evaluación consolidado del equipo de contratación de Colpensiones. Doctora Lucena, que dijo, no están habilitados los proponentes porque no cumplen. Pero ¿quién dijo que eso era un obstáculo? Fíjese lo que se hizo rapidito. Contrataron una firma de abogados externa, senador, de una vez, MBG se llama. Y ellos decidieron, siguiente, en un día hicieron las evaluaciones. Y senador Amin, sorpréndase, el contratista cumplió en un día con una empresa externa que vino a solucionar los problemas que había creado un equipo técnico de Colpensiones que había dicho que no cumplía. Pero eso se puede solucionar rapidito. Usted contrata una empresa, lo habilita en un día. Entonces, con esta habilitación, bien cuestionable y jurídicamente muy difícil, pues simplemente entregaron ese contrato. Pero ¿sabe qué es lo que más me sorprendió a mí? La capacidad de decir mentiras. Siguiente, yo le mandé un derecho de petición a Colpensiones diciéndome, oiga, ¿y hubo algún cuestionamiento o algún reparo sobre este proceso contractual? Y ahí ustedes pueden ver, lo que pasa es que se corrió eso allá. Dicen, no hubo reparos, ni cuestionamientos, ni dudas, ni rechazos en la adjudicación. Una adjudicación transparente. Hágame el favor, María Fernanda. No hubo ninguna duda. Eso es una gran mentira. En documento, ¿qué será esto? ¿Público o privado, doctor Dusan? Entonces, siguiente. Porque yo también les quiero contar lo que pasó. ¿Se acuerdan que les dije que la oficina contractual, senador Barreto, dijo no cumplen? Pues eso se soluciona. Usted contrata un auditor, una oficina externa y saca de vacaciones a la jefe de la oficina.
Así es bonito, ¿o no? Senadora Min. Entonces, en pleno proceso contractual, la directora contractual se va de vacaciones. Y no solamente ello, sino todos los que estaban poniendo mucha queja y mucha observación sobre el contrato. Ahí está la listica de los que salieron de vacaciones casualmente durante la adjudicación de este contrato en esta licitación que no tuvo ningún reparo. Y vayamos más adelante. El comité de contratación empezó a cambiar, porque claro, durante el periodo de que estamos hablando, el cargo del jefe de oficina asesora de asuntos legales estaba vacante. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues ir nombrando un asesor por 2 o 3 meses según el contrato y según el criterio que fueran teniendo. Pasamos de tener uno de julio a septiembre, un señor Oscar Mauricio Villarraga, después de septiembre a octubre, Jorge Eliezer Morales, después de octubre del 23 vuelve el señor Mauricio y después en octubre vuelve Eliezer Morales. Mejor dicho, iban rotando ahí como de una manera bastante sospechosa. Pero, ¿sabe qué es lo más grave de esta licitación? Siguiente, tuvo 6 adendas. 6. ¿Qué son adendas? Modificaciones que usted le hace al proceso licitatorio. Normalmente esos procesos licitatorios pues no son bastante estables para que le den estabilidad a los proponentes. Pues aquí hubo no más sino 6 adenditas para que fueran cambiando las cosas. Siguiente. Y miren esto tan interesante, las 6 adendas las firmó una doctora María Elisa Morón, que era la vicepresidenta de gestión corporativa. Bueno, esta señora después termina saliendo, la trajeron con una investigación abierta, con una imputación por peculado. Aquí firmó todas las adendas, hizo bastantes gestiones en Colpensiones. Bueno, esta es la historia del primer contrato, mejor dicho, unos sobrecostos de 38.000 millones, una licitación donde el comité de contratación de la entidad dice que los proponentes no están habilitados, se contrata una empresa privada para que en un solo día habilite a quien le van a adjudicar la contratación, se saca de vacaciones a la jefa de contratación, se saca el equipo de contratación y se adjudica la licitación, llena de sombras, con un aumentico de los gastos de 38.000 millones de pesos. Bueno. Entonces vayamos al segundo contrato, que es el contrato de conectividad, bien importante para lo que se viene. Ese contrato por 2 años también prácticamente en el 2020 nos costó 5.800 millones. En el 2024, para 36 meses, nos va a costar 25.600 millones. Eso sí, plata es lo que hay en Colpensiones. Están gorditos los ahorros de los pensionados colombianos. Y lo que se pierda, que el gobierno lo ponga. Dijo el doctor Dusan en la entrevista, es que los gobiernos no se quiebran. No, doctor Dusan, los gobiernos sí se quiebran. Vaya y pregúntele lo que le pasó a los argentinos, que con la política de que los gobiernos no se quiebran, terminaron robándole las pensiones a los argentinos. Las volvieron públicas, las volvieron fondos públicos y después dijeron, la plática que tenemos no nos alcanza, usted tenía una pensión de 10 pesos y le voy a dar 3. Claro que se quiebran los estados. Y sobre todo, claro que se quiebran porque le obligan a los colombianos a perder los derechos que tienen a pensionarse, pero sobre todo a tener que pagar más impuestos y hacer más aportes para cubrir lo que le quieren poner. Entonces, este contrato de conectividad, ¿cuál es el aumento? Pasamos de pagar 255 millones de pesos mensuales a pagar 763 millones de pesos mensuales. Es un aumento del 179% en los costos de la conectividad. Y vuelvo y les cuento, me puse a leer los contratos, a revisar si habría alguna diferencia entre unos y otros. Y adivine qué, el mismo servicio, solo que 179% más caro. Sabroso así, ¿no? Los contratistas en la dicha con los contratos de Colpensiones. Siguiente. Entonces este aumento del más del 170% significa unos sobrecostos de 16.000 millones de pesos para los colombianos que tenemos nuestros ahorros pensionales en Colpensiones, pero sobre todo un costo mensual
de 458 millones de pesos mensuales adicionales que nos toca poner en sobrecostos. Cuando digo sobrecostos, y esto es importante que lo entiendan, estoy partiendo de la base de que si hubiéramos mantenido las condiciones del contrato anterior, pues estaríamos pagando eso. Y estamos pagando 458 millones adicionales mensuales para poder pagar el nuevo servicio que se contrató. Siguiente. El tercer contrato que analizamos es uno que se llama terminales de acceso. También es un tema de tecnología. Y esto es bien importante que ustedes lo vean. En el 2020 también había un contrato por 20 meses. Costaba 9.400 millones de pesos. Y pasamos en el 2024 a 23.900 millones de pesos. Este está moderado, ya uno se tiene que sentir agradecido. No está en un aumento del 100%, sino apenas del 41%. Pasamos de pagar 472 millones de pesos mensuales a pagar 655 millones de pesos mensuales. Siguiente. El aumento de más del 40% significa sobrecostos, es decir, si hubiéramos mantenido el contrato anterior, estaríamos con ese servicio. Pero ahora, por el mismo servicio, estamos pagando 6.900 millones más, 7.000 milloncitos más, que salen también de quienes ahorramos en Colpensiones nuestras pensiones. Y póngale, eso es un costico mensual de sobrecosto, es decir, por este nuevo contratista vamos a tener que pagar 193.000 millones de pesos adicionales. Siguiente, el sobrecosto de los tres componentes es de 61.000 millones de pesos. Esto equivaldría a pagarle a 22.700 ancianos los 225.000 pesos mensuales por un año. O si lo quiere, pagarle solo un mes, serían 273.000 ancianitos, doctor Amin, doctor Shagui, que podrían ser de nuestra región de la costa, para que esas familias tuvieran esos ingresos. Pero vayamos más adelante. Quiero hablar de los otros SIS, que también es otro tema que preocupa grandemente en lo que está pasando. En el contrato del 2020 tenía sobrecostos, se realizaron 5 otros SIS. El primero, el original, era por 1.100 millones de pesos, pero llegó el doctor Dusan, hizo una adición de 1.144 millones por 3 meses. Y a los siguientes 3 meses hizo otra adición de 1.150 millones. Y a los otros 3 meses, otra de 1.700 millones. Y a los otros 3 meses, para contratar 4, por 1.800 millones de pesos. Mejor dicho, la feria del otro sí y de los miles de millones de pesos que se van adjudicando y adjudicando. Yo quiero contarles que esos otros sí siguientes suman 4.800 millones de pesos. Nuevamente, 4.800 millones de pesos de la plata que ahorramos los colombianos en Colpensiones. De la plata de los colombianos, que si se sigue gastando así, pues ¿qué es lo que pasa? Que el Estado tiene que seguir poniéndola. Y entonces que le cobren impuestos a los colombianos para pagar todos estos sobrecostos. Siguiente. Claro, para eso es otra reforma tributaria, senadora María Fernanda. Cuando alguien se pregunta, ¿y para qué quiere Petro otra reforma tributaria? Para poder seguir gastando y contratando cosas por encima de los costos que tienen los contratos en Colombia. Siguiente. Ahí estamos viendo el contrato del 2020, que también tenía otro SIS en conectividad. Se le adicionaron al original 255 millones, pero llegó el doctor Dusan y le metió 83, a los 3 meses le metió 219, a los 3 meses le metió 317, a los 3 meses le metió 557. Siguiente, a esos otros sí suman 768 millones de pesos que también salieron de los ahorros pensionales de los colombianos. Siguiente, al contrato 2020 en terminales de acceso también le hicieron un montón de otros SIS. El original fue por 472 millones de pesos y le hizo un otro sí por 582 millones. A los 3 meses, 584 millones. A los 3 meses, 586 millones. A los 3 meses, 325 millones. Esos son, siguiente, 420 millones de pesos, senador JP, que también salen de la platica ahorrada de los colombianos para sus pensiones. Siguiente, mire,
En sobrecostos de los otros SIS tenemos 5.900 millones, 6.000 milloncitos también de los ahorros pensionales de los colombianos, en puros sobrecostos de otros SIS. Como para decir, serían 2.219 ancianitos que hubieran podido recibir por un año los 225.000 pesos. Siguiente. A uno le gustaría saber cómo fueron estos procesos de contratación. Y entonces resulta que las juntas directivas y los procesos de contratación se graban tradicionalmente en Colpensiones. Pero nos contestaron que no se puede conocer las grabaciones de los procesos de contratación, que están bajo reserva. Yo sigo esperando que me manden la norma que autoriza la reserva de los procesos de contratación pública. Sigo esperando. Pero bueno, lo siguiente que pasó sí soluciona el problema, y es simplemente, ya no se graban. De manera que así siguiéramos peleando, senadora Amin, a ver si nos dan a conocer las grabaciones de la adjudicación de estos contratos. Ya no vamos a poder, porque la decisión ahora para la transparencia es que esos procesos no se graban, para que nadie nunca pueda conocerlos. Siguiente. Y viene este otro contrato, que son los famosos trabajadores en misión. Voy a explicarle a la ciudadanía qué es un trabajador en misión. Es las personas que usted contrata, que no hacen parte de la planta porque se supone que vienen a sortear una situación, o bien de una actividad diferenciada o coyuntural que se le presenta a la entidad. Y le pongo un ejemplo para que me entiendan. Una empresa que vende mucho en Navidad contrata unos temporales para la temporalidad de Navidad, poder aumentar la productividad. Usted, por ejemplo, tiene muchas personas pensionándose en un momento dado, hubo un pico, entonces usted contrata a unas personas y con eso sortea las dificultades que pueda estar enfrentando. Siguiente. Bueno, el contrato de trabajadores en misión que teníamos en el 2022, por 12 meses nos costó 32.700 millones de pesos. En el 2023, esa cifra aumentó significativamente, porque pasamos a contratar por 9.5 meses, es decir, ni siquiera el año, por 55.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que pasamos de pagar 2.700 millones de pesos al mes para pagar 5.800 millones de pesos al mes, porque se necesitaban más personas trabajando. Siguiente. ¿Esto qué significa? Un aumento de más del 112%, que si hubiéramos mantenido los estándares del 2022, pues nos habríamos ahorrado 30.000 millones de pesos y nos estaríamos ahorrando 3.000 milloncitos de pesos mensuales de plata de los ahorros de las pensiones de los colombianos. Siguiente. Pero esos temporales no alcanzaron. Tocó salir a contratar otros. Imagínese que en marzo 11 salimos a hacer, no es suficiente el aumento del 114% en los temporales, o sea, duplicaron los temporales, y en marzo ya estábamos contratando unos nuevos. ¿Sabe cuánto pasamos a pagar? 84.000 millones de pesos, es decir, de los 2.700 millones de pesos mensuales que pagaba Colpensiones por los temporales, ahora vamos a pagar 10.500 millones de pesos. 10.500 millones de pesos mensuales de la plática de los ahorros de los colombianos para los nuevos temporales que necesita el doctor Dusan. Y entonces, esto sí que es interesante. Vuelve y juega. Salen las evaluaciones de los proponentes, y adivine qué, senadora María Fernanda. No cumplen. No cumplen. Dice la convocatoria pública 04 del 2024, informe consolidado de evaluación. Coltemp no cumple. Pero yo ya les dije que eso de que uno lo evalúen y no cumple no es obstáculo para entregar contratos. Siguiente. Porque entonces simplemente uno hace una adenda, otra adenda, yo les conté que en el otro se hicieron 6,
y se amplía el plazo para la evaluación. Y entonces ya no se publica la evaluación como está hecha, no. Uno amplía el plazo hasta el 9 de abril y adivine qué pasó, senadora Mí. Yo me imagino que usted no va a ser capaz de adivinar. ¿Cumplió? Increíble, ¿no? Cosas que pasan. Siguiente. Aparece ya cumpliendo. Mire qué belleza. Es la magia de las adendas. La magia de cómo usted puede habilitar los contratistas. Y bueno, ahora sí se firma. Siguiente, ahí pueden ver ustedes la firma del contrato con un sobrecostico, como ya les conté, de solamente 287 mil millones adicionales a lo que nos había contado los temporales. Bueno, siguiente, vamos a mirar entonces el aumento en más de 186%, son 62 mil millones adicionales, son 7.800 millones mensuales, 7.800 millones mensuales de la plata que ahorran los colombianos en Colpensiones, senador David. Y allá van a llevar a todos los colombianos. ¿Usted se imagina los contratos que se van a poder hacer cuando todos los colombianos estén obligados a hacer allá? Mejor dicho, la delicia. Los contratos demisionales por 8 meses cada año, mírenlos, aquí están. Aquí les voy a poner el histórico para que ustedes lo puedan ver. 2019, 21 mil millones, 2020, 19.900 millones, 2021, 21 mil millones, 2022, 21.800 millones. Hola, y llegó el doctor Dusan y pasamos a 46 mil millones y ahora a 84 mil millones. Esta gráfica me parecía importante como para que uno viera cuál ha sido el desarrollo de los misionales en el tiempo. Siguiente. Entonces, los sobrecostos en misionales son 91 mil millones de pesos, que eran 34 mil ancianos, senador JP, a los que les hubiéramos podido dar los 225 mil millones de pesos durante un año. Pero esa platica, como dicen, se perdió. Siguiente. Vamos a mirar el contrato que también tenía otro CIS. El original, le hicieron un otro CIS de 2.700 millones. Después se le hizo uno de 3.800 a los 2 meses, uno de 5.700, a los 2 meses otros 1.000 millones de pesos adicionales. En otro CIS siguiente son 6.700 millones de pesos que de la plática de los ahorros de los pensionados tuvimos en estos sobrecostos siguientes. Pero este contrato les va a gustar mucho, senadora María Fernanda. La sede de Colpensiones. ¿Algunos saben dónde queda Colpensiones? Queda ahí cerquita la distrital, senadora Mí. ¿Y sabe dónde queda la nueva sede de Colpensiones, María Fernanda? Ahí cerquitica la distrital. Bueno, imagínense que hay un contrato por 39 mil millones por 60 meses para arrendar una nueva sede. 18 mil millones de pesos nos va a costar, más 2.700 millones en administración, más 17 mil millones para el mobiliario, porque, o sea, tampoco pretenderá que no haya oficinas. Siguiente. Entonces yo pregunté, hola, ¿y para qué cambiar de sede? Y entonces me contestaron porque la sede está muy cerquita a la distrital y hay mucha pelotera con la distrital. La pedagógica. Me equivoqué. Y entonces dije, bueno, ¿y a dónde se pasaron? Siguiente. Vean. Ahí ustedes pueden ver la universidad donde está. Nos pasamos 1,5 cuadras más allá. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo? Que siguen teniendo la sede vieja. O sea, hoy tenemos 2 sedes. Bueno, eso ya nos lo explicará el doctor Dusan. Lo que sí me pareció interesante es que esta adjudicación de 17 mil millones, vuelvo y le repito, de la plática ahorrada por los colombianos en sus pensiones, no la hicieron por licitación pública, sino que entonces hicieron un arrendamiento de mobiliario. Es decir, no compramos los muebles, sino que los arrendamos. Y la primera pregunta que uno se hace, ¿por 14 mil millones no salía más barato comprarlos?
perdón, 17.300 millones, ¿no era más barato comprarlos? ¿Qué muebles fue que arrendaron? Bendito Dios. Siguiente. Se hizo un estudio previo que lo que hizo fue la comparación con las compraventa de las oficinas de OXXO. Y entonces dijeron, fíjese lo interesante de la comparación. Vamos a comparar cuando OXXO 69 compró unas oficinas. Y entonces hicieron un análisis no contra alquileres de oficinas, sino compraventas. Y entonces así se habilitó este nuevo contratico. Lo que me pareció más interesante de todo esto es que se arrendaron. ¿Y cómo paga usted un arriendo, senador JP? Pues mensual, ¿no? Usted lo va pagando mensual. Pues bueno, se hizo una nueva adenda, un otro sí, una modificación al contrato para poderle entregar 11 meses de pago al contratista. Mejor dicho, le pagaron como si los hubiéramos comprado por delante los 6.600 millones de pesos y nos dicen que eso fue buen negocio porque le rebajaron el 1.5, ni que no subiéramos cuánto renta en una cuenta corriente, en un CDT, doctor Duzán. La plática le había rendido más a los ahorradores en un CDT que en una rebaja del 1.5. Esto le servía era al contratista. Pero claro, aquí como no nos cuidan la plata de los ahorradores de Colpensiones, sino todo lo contrario, la van gastando como si a nadie le doliera. Yo como soy ahorradora de Colpensiones, a mí sí me duele mi plata. Y le voy a seguir haciendo un arqueo permanente a cada centavo. Porque mire esto, en sobrecostos de arrendamiento tenemos 39.000 millones de pesos adicionales. Hubiéramos podido pagarle un año a 14.400 ancianos los 225.000 pesos al año. Pero eso no importa, porque la plática quedó ahí. Pero miren esto, la publicidad, siguiente. Yo he leído en una norma que Colpensiones no podía hacer publicidad, eso que me ha quedado en la memoria por allá atrás. Pero por supuesto, senadora Pizarro, yo sé que a usted no le interesa el debate porque a quién le importa que se roben la plata de Colpensiones, pero por lo menos no nos interrumpa. No va a venir el pacto histórico, pues no venga a interrumpir tampoco. Sí, es que estamos en un debate, senadora. Le agradezco su cooperación en el tema. Muchas gracias. Entonces, muéstreles allá cómo les hace visita para que no la dejen, y muestre cómo ninguno de los del pacto vino, que es importante que también la ciudadanía se entere, porque están preocupados es por otras cosas, ¿no? Bueno, yo quiero hablar desde lo de los contratos de publicidad. Miren esta belleza. RTBC. Con mucho gusto cuando acabe usted puede intervenirse. RTBC para que fuera un contrato interadministrativo, es decir, no lo someten a que puedan competir las otras entidades que también ofrecen sistemas de publicidad. No, esto es para que simplemente lo pudieran entregar por un contrato interadministrativo. Pero no cualquier contrato, senadora Cabal, 13.800 millones de pesos para RTBC. Para Holman Morris. Claro, para Holman Morris. Hay que financiar. Y eso, o era la otra, ¿no? Que después la sacaron, ya no me acuerdo, Norio. Entonces, miren, aquí están la platica. Oiga, mire esto es interesante, siguiente. Entonces eso era un monto de plata, esos 13.800 millones que se iba a ir distribuyendo a medida que uno hiciera pues la publicidad. Y adivine qué, senador Chago, en 10 días de los 17.000 se nos fueron 8.500, en 10 días, barata la publicidad en RTBC, ¿no? En 10 días, 8.500 millones de pesos de los ahorros de los colombianos que están en Colpensiones.
El histórico de Colpensiones, porque alguno me dirá, es que las necesidades de publicidad de Colpensiones son enormes. Eran más o menos 3.500 millones de pesos al año. Aquí, 8.500 millones de pesos en 10 días. Sabroso, ¿no? Pobrecitos los pensionados de Colombia. Para que cuando les digan que la plata que tiene el Estado no alcanza y que hay que subir los impuestos, busquen fuente arriba, ¿dónde fue que se perdió la plata? Siguiente. Mira este. La campaña publicitaria que se hizo no era ni para promocionar los BEPS, para que el ciudadano ahorre o el sistema pensional. Se hizo fue una campaña por la empresa. Y entonces miren lo que salía, que nos costó 17.000 millones. El mejor regalo para 2024 es ser parte del cambio. Colpensiones es el motor del cambio. Uno no termina de saber si era para Colpensiones o para el gobierno, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo pagamos con los ahorros de los colombianos. Bien importante que lo sepan. La audiencia total estimada en esos 10 días de exposición fueron 10.900.000 colombianos. O sea, con esos 8.000 millones ni siquiera lograron llegarle a la mitad de los colombianos, sino pues a una quinta parte o algo así. 50 vallas a nivel nacional, ahí está el mejor regalo para el 2024, es ser parte del cambio. Pero ¿sabe qué fue lo que más me llamó la atención? RTBC comisionó por este contrato. El porcentaje de intermediación del 8%. Yo les quiero contar que cuando uno hace estos contratos normalmente no se cobra. Usted contrata y pues, ¿por qué va a cobrar una intermediación por poner una propaganda? Pues bueno, además nos cobraron el 8% de la plática de quienes ahorramos en Colpensiones, bien importante que lo sepan. Oiga, el siguiente, esos son 1.100 millones de pesos. Antes las centrales de medios no ganaban comisión, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Siguiente, 9.600 millones de pesos en sobrecostes, porque como ya les conté, esto se gastaba uno más o menos 3.500 millones de pesos al año, ahora nos estamos gastando toda esta plata, eso hubieran sido otros 3.500 adultos mayores a los que les hubiéramos dado 225.000 pesos por un año. Siguiente. Entonces yo quiero también contarles cómo se ha promocionado la reforma pensional. Yo no sé si legalmente, doctor Dusan, usted puede salir a hacerle publicidad a la reforma del gobierno. Yo creo que con un gobierno corporativo medianamente serio, usted no puede salir a participar en política y menos con la plata de los ahorradores. Muchísimo menos. Porque es que Colpensiones, yo les recuerdo, es una entidad pública pero de régimen privado. Y tiene que tener cuidado con las cosas en las que puede empezar a promocionar. 240 millones de pesos para promocionar, senador JP, la reforma pensional. ¿Qué le parece a usted? Bien invertida mi platica en ahorro pensional, ¿no? Es que resulta que los ahorradores de Colpensiones podemos o no estar de acuerdo con la reforma, porque no van a gastar la plata de nosotros en apoyar el gobierno, doctor Dusan. Porque ahí pasaron una línea bien delicada, esos 240 millones hubieran servido también para otros 89 ancianos que hubiéramos podido subsidiar durante un año. Siguiente. Miren el aumento de la nómina, esto sí que es importante, porque el doctor Dusan en una entrevista también dijo que él no iba a aumentar mucho más la nómina si le llegaba la reforma pensional y que ellos sí estaban listos para asumir los 25 millones de usuarios. Pero miren esto, aquí quiero lo siguiente, quiero que miren esta gráfica de cómo vienen creciendo la nómina, las personas que trabajan en Colpensiones. Pasamos de 551 en 2021 a 1.021 en el 2023, es un aumento del 88%.
Mejor dicho, el que votó por el cambio y no le han dado puestos, yo ya lo he dicho varias veces, vaya y pida, porque puestos es lo que hay. Eso crean puestos en todas las entidades, de a 1.000, de a 6.000 en la DIAN. Allá en el Ministerio de la Igualdad, 900.000 millones de pesos en burocracia. Sabroso, el que no tenga puesto que vaya y pida a María Fernanda, porque la verdad con esta feria de los puestos, y si no le han dado, eso es porque a usted lo tienen fuera del cambio. Entonces, ojo con eso. ¿Cuánto cuestan los misionales con equipos de trabajo? Entonces, resulta que uno se pone a preguntarse, bueno, y toda esta cantidad de misionales que han metido, que ya vamos en más de 1.000, ¿están yendo a la entidad? ¿Caben en la entidad? ¿Tienen un computador, senador JP, para trabajar? ¿O son corbatas? Porque meter 1.000 personas, senadora, 1.000 en una oficina, pues siempre es una gentecita. 1.000 puesticos de trabajo, 1.000 computadores. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los computadores de la entidad? Yo me hice esa pregunta, ¿no? Pues lo mínimo para que alguien trabaje es que le den un computador, ¿no es cierto? Pues hay 749 computadores. Ahí les traje la distribución de dónde están. Mejor dicho, nos quedan sobrando como 208 trabajadores misionales que vamos a suponer que comparten, los que están allí con uno pues con el despacho del presidente, ahí hay un misional que comparte ese computador. Igual nos quedan faltando computadores 208 para la cantidad de misionales que tienen. ¿A qué se dedicarán? Yo me lo pregunto todos los días siguientes. Yo quiero contarles que tenemos testimonios. La gente quería venir, pero al final no quiso porque le da miedo. Yo ya les conté del poder del doctor Dusan, que hasta logró que ninguno del pacto viniera. Entonces, pues imagínense la ciudadanía que trabaja en Colpensiones, el miedo que tiene. Oigamos el audio para que la comisión pueda escuchar eso. La percepción dentro de Colpensiones es que la cantidad de funcionarios en misión que han sido contratados en el último año han crecido bastante, no solo en las áreas misionales, sino también en todas las dependencias de la entidad. Se considera que muchos de esos funcionarios en misión no cumplen con los requisitos que les permite contar con la competencia para desempeñar las funciones, digamos que establecidas a los cargos, y en la mayoría de los casos los directivos de las áreas en las que son asignados no han participado directamente en el proceso de selección de ese personal. Entonces, solamente los conocen o conocen a las personas seleccionadas en el momento en que ya se encuentran contratadas. Algunos de estos funcionarios en misión se encuentran cumpliendo funciones de los cargos que han quedado vacantes debido a la desvinculación de funcionarios que llevan varios años trabajando en Colpensiones. Y eso es un problema porque se ha perdido, digamos que gestión en la entidad. Eso genera un alto riesgo. Digamos que eso afecta la curva de aprendizaje, también obstaculiza el cumplimiento de las metas organizacionales, se generan retrasos, se generan sobrecostos operativos y especialmente hay una afectación, digamos que en la prestación del servicio a los ciudadanos, y eso incrementa el número de quejas por insatisfacción e incluso la litigiosidad en términos de cantidad de tutelas y demandas que debe atender Colpensiones. La percepción dentro de Colpensiones es que la cantidad de funcionarios en misión que han sido contratados en el último año han crecido bastante, no solo en las áreas misionales, sino también en todas las dependencias de la entidad. Se considera que muchos de esos funcionarios en misión no cumplen con los requisitos que les permite contar con la competencia para desempeñar las funciones, digamos que establecidas a los cargos, y en la mayoría de los casos los directivos de las áreas en las que son asignados no han participado directamente en el proceso de selección de ese personal. Entonces, solamente los conocen o conocen a las personas seleccionadas en el momento en que ya se encuentran contratadas. Algunos de estos funcionarios en misión se encuentran cumpliendo funciones de los cargos que han quedado vacantes debido a la desvinculación de funcionarios que llevan varios años trabajando en Colpensiones. Y eso es un problema porque se ha perdido, digamos que gestión en la entidad. Eso genera un alto riesgo. Digamos que eso afecta la curva de aprendizaje, también obstaculiza el cumplimiento de las metas organizacionales, se generan retrasos, se generan sobrecostos operativos y especialmente hay una afectación,
digamos que en la prestación del servicio a los ciudadanos, y eso incrementa el número de quejas por insatisfacción e incluso la litigiosidad en términos de cantidad de tutelas y demandas que debe atender Colpensiones. Acaba de oír la opinión de algunos de unos funcionarios, donde cuando uno habla con ellos todos más o menos dicen lo mismo. La entidad está llena de gente, un poco de gente que no sabe nada, y están sacando la gente que sabía, que logró sacar a Colpensiones de la crisis, del estado de cosas inconstitucionales en la que estuvo. Yo les quiero dar estas cifritas para que ustedes vean. Siguiente. Hicimos un análisis de la gente que habían contratado. Gente con 0 meses de experiencia. Ojo los del pacto para que estén atentos. 4.484.000 pesos mensuales. 0 meses de experiencia. Ojo con los puestos que les están dando a los del pacto, del que no le den que vaya y reclame. Porque aquí son 4.400.000 con 0 meses de experiencia. Y 4.400.000 con 1 o 11 meses de experiencia puede adquirir el mismo salario. Y el que esté por encima, el que ya tenga, por ejemplo, 1 año, pues puede pedir 4.900.000. El que tenga 2 años, 7.700.000. El que tenga 3 años, 7.700.000, senador Luna. El que tenga 4 años, 8 millones. El que tenga 6 ya puede llegar a los 9,5 millones. Ahí están los cargos que se están entregando en Colpensiones. Siguiente. Pero lo que más me preocupa es los despidos y las denuncias de acoso laboral que estamos viendo en la entidad. Siguiente. Aquí de lo que se trata es de que en la entidad hemos perdido más o menos 300 años de experiencia. 43 despidos en un año. 43 despidos en un año. 6 gerentes, 4 directores regionales, 7 directores, la directora contractual entre ellos, 8 jefes de punto de atención, 7 asesores, 7 profesionales másters, 3 subdirectores. Oiga, pero este cambiecito de la gente no fue gratis. También nos tocó pagarlo a los que ahorramos en Colpensiones. Siguiente, 2.800 millones de pesos hemos pagado en indemnizaciones para poder sacar la gente que sabía de Colpensiones. Que no les da vergüenza. 2.800 millones de pesos de los colombianos que ahorran, tocó pagar para que pudieran echar a los funcionarios que no querían firmar los contratos o que no le seguían la cuerda a lo que se quiere decidir en la entidad. 2.800 millones de pesos de los ahorros de los colombianos. 1.000 ancianos que hubiéramos podido subsidiar durante un mes. Siguiente. Se crearon nuevos sindicatos. Está el sindicato Élite, que entre otras ha hecho varias críticas. Siguiente. Hay una preocupación muy grande entre los funcionarios sobre los famosos concursos para asignar los puestos. Porque imagínense que el procedimiento es que lo nombran a usted en el cargo como contratista para que usted vea cómo se hace todo y después haga el examen. Entonces usted sea el único que sabe, porque ya está entrenado en el cargo, y después compite contra gente que está concursando por fuera. Entonces fíjese, siguiente. Aquí le pedí a Colpensiones que nos dijera cuántas personas de las que se ganaban los concursos estaban previamente vinculadas. No nos quisieron contar, pero aquí hay varios, vean. Wendy Caroline Mercado es la gerente de talento humano. Wilson Fernando Melo también estuvo de gerente administrativo, ahora es el gerente de redes incentivos. Siguiente. También Wilson Eduardo Pineda, que entró con un contratico de 76 millones y hoy es el gerente SIG. David Blandón, que entró con un contratico de 45 millones de pesos y hoy es gerente de tecnología. Mejor dicho, eso se va acomodando. Aquí están las respuestas incompletas que nos mandó el doctor Dusan cuando le hice esta pregunta, porque ahí encontré esos otros funcionarios que no me mencionó. Siguiente. Aquí está, por ejemplo, estos que no me mencionaron. Luis Alfredo Chaparro, que tenía un contrato de 64 millones, y Giovanna Yahweh, que tenía un contrato también de 64 millones por 3 meses, ¿no? Por 3 meses. Y hoy son vicepresidente de Planeación y gerente de Servicios Ciudadanos. Siguiente. Hay una preocupación muy grande por los sistemas de información.
Y esto sí es tal vez lo más delicado de este debate. Y es lo que vale de una entidad como esta es la información. Que usted tiene que saber cuántas semanas tiene la persona. Oiga, les cuento una cosa. Mis semanas ya no me aparecen en Colpensiones y es un caso que le aparece a muchos ciudadanos en Colombia. Imagínese que ahora le quitan a usted las semanas para ponérselas a alguien más, señor senador JP. Estos son los sistemas de información. Y fíjese esto, siguiente. Teníamos una empresa que venía prestándole el servicio de consolidación de la información que se llamaba Consciente Limitada. Venía hace varios años tratando de organizar el gran caos que llevó a la declaratoria de cosas inconstitucionales en Colpensiones. Hola, adivinen que la empresa ya no cumple con los requisitos legales. Yo quedé muy impresionada de que no cumpliera, porque entonces uno me pregunta, entonces ¿cómo la tenían contratada? Pero entonces resulta, esto me encantó, esto es lindo, porque es que, ¿sabe por qué no cumplía, senador JP? Porque los precios estaban artificialmente bajos. Estaba muy barata la empresa. Yo no entiendo cómo uno puede considerar que una empresa que está prestando servicios y que no ha habido un requerimiento de la entidad diciendo que el servicio que está prestando es malo, sino todo lo contrario, decían que estaba muy bueno, de pronto digan que ya lo que estaba prestando no sirve porque los precios son demasiado bajitos. Entonces eso debió dar lugar a que le caducaran el contrato porque no estaba cumpliendo, a que se le hicieran reclamos, requerimientos, demandas. Pero no, resulta que estaban contentos con el servicio y la misma empresa vuelve y presenta por lo mismo que ha venido contratando y le dicen que los precios son artificialmente bajos. Yo eso no lo logré entender. ¿Al fin prestaba servicios o no los prestaba? Y si no los prestaba, ¿dónde están las demandas, doctor Dusan, para que nos las comparta? Convocatoria pública, ofertas de otras dos empresas. Consciente costaba 1.200 millones de pesos. MacGregor costaba 1.243 millones de pesos. Y, por supuesto, pues eso lo adjudicaron a los sobrecostos. Este número está mal puesto, Diego. Bueno, entonces, del contrato de 2019-2023, por 46 meses, que era el que tenía Consciente, como les costé, nos costó 26.000 millones de pesos. El contrato de 2023, por 12 meses, costó 14.000 millones de pesos. Eso es un incremento de más del 100%, del 113%. Del 113%. Ya les conté, a la empresa que le prestaba el servicio a Colpensiones la sacan por los precios artificialmente caros. ¿No serían artificialmente costosos los del contratista más bien? ¿No serían artificialmente caros los que contrataron? Hubo un sobrecosto de 8.100 millones de pesos, otra vez de la plática que estamos ahorrando en Colpensiones. 3.000 ancianos a los que hubiéramos podido subsidiar durante un año. Siguiente. El sistema de automatización, que como les digo es lo más difícil. Imagínense ahorita que le va a entrar todas las cuentas, senador Luna, a Colpensiones. Entonces usted tiene las cuentas de la gente que están en una inversión en un pedacito en TES, otro pedacito en un proyecto, en una inversión en el exterior. ¿Cómo se van a llevar todos esos registros? Que son millones de registros. Y claro, la automatización es lo que blinda que usted pueda estar pasando de unas semanas de aquí a otras para allá. Visagui, que era todo el sistema de automatización, apareció el funcionario Chaparro y dijo que él iba a ser el sepulturero de Visagui. Tan contentos que estábamos y salía en los catálogos que Colpensiones había automatizado más de 120 procesos, más de 10 millones de transacciones al mes, 1 millón de pagos automatizados al mes, 6.5 millones de ciudadanos apoyados por el nuevo sistema. Todo eso se va a perder y la plática que se le invirtió también. Siguiente.
Pero sobre el tema, bueno, ahí veo a la doctora Palmarini que nos acompaña. A mí me contaban que la doctora Palmarini, que ahora ya es funcionaria de la entidad, la llevaron a muchas juntas directivas sin ella ser funcionaria de la entidad. Tema que nos preocupaba mucho. Yo le pregunté al doctor Dusan, pero no nos quisieron contar. Pero bueno, quiero terminar el debate porque yo creo que aquí hay demasiadas preguntas, pero sobre todo mucha indignación de ver que 226.000 millones de pesos. Ojo, yo aquí no estoy eliminando los contratos, los estoy dejando en los precios que tenían en el 2022, en el 2021, cuando se contrataron. Si hubiéramos mantenido los precios y los contratistas que teníamos, nos habríamos ahorrado la bicoca de 226.000 millones de pesos que se nos han ido en sobrecostos. 226.000 millones de pesos que vienen del ahorro de los colombianos, que hacen parte de los recursos de los colombianos y que no podemos seguir diciendo, que nos digan que porque estamos en Colpensiones, entonces la plata es pública y pueden salir a despilfarrarla como quieran. La plata de los colombianos se tiene que respetar, las pensiones de los colombianos se tienen que respetar, porque doctor Dusan, el Estado sí se quiebra. Y cuando se quiebra, lo que hace es echarle mano a la plata de los colombianos. Y cuando se quiebra, lo que hace es ir a cobrarle más impuestos a los colombianos. Y cuando se quiebra, lo que hace es destruir los derechos de los colombianos, despilfarrar la plata, aduciendo que es que el Estado tiene recursos infinitos. Es irrespetuoso con los colombianos. Es un atropello contra los ahorradores de Colpensiones y sobre todo, crea pánico sobre la llegada de todos los recursos públicos, del público, de los colombianos, de los ahorros, de algo tan sensible como la pensión, a una entidad que despilfarra los recursos sin ninguna conmiseración. Esta platica, 226.000 millones de pesos, hubieran servido para 83.000 millones, 83.000 ancianos pobres que hubieran podido recibir el subsidio de 225.000 pesos anuales, o si quiere, por un mes, 1 millón de ancianos pobres, senador Honorio. Pero por supuesto, la plata hoy yace entre contratistas o perdida por ahí, pero ya no está en las arcas de los ahorradores. Cuando uno se pregunta cuánto le cuesta la administración de las pensiones a Colpensiones, sorpréndanse. Por este ahorro, donde ferean nuestros recursos, estamos pagando más de lo que pagamos a un fondo privado de pensiones. Muchísimas gracias a todos.